Bien, ya después de nuestra pequeña pausa, ahora sí, vamos a comenzar. Le doy la bienvenida al profesor Daniel Mendoza Paredes. Tal vez ya lo conocen por estar en la mitad de bueno, al pendiente de la transmisión de las mañanas y además haber moderado algunas conferencias de este encuentro. No tengo aquí su currículum a mano, pero voy a omitir su reflexión curricular, pero se los voy a decir así, que cuando hace algunos años estábamos en aprietos en la revisión curricular de nuestra carrera en línea, yo recomendé a Daniel, ¿no?, para entrar en un grupo de trabajo para perfilar el nuevo plan de estudios, ¿no?, que es la mejor recomendación y lectura curricular que podría dar, ¿no? Entonces, los voy a dejar con Daniel Mendoza. Ya tienes, por fortuna para ti, 20 minutos para tus planteamientos y ahorita regresamos para comentarios. Muchas gracias, Alejandro. Pues bueno, vamos a comenzar. Una disculpa por el atraso, pero cuando estamos, no es lo mismo estar en la parte de organización que cuando le toca a uno exponer, ¿no? Y pues por lo menos una cicaladita de la madrugada, pues no nos caía mal. Pues bueno, voy a presentar el producto, una síntesis del producto que se elaboró durante un seminario. Entonces, precisamente lo denominé Estrategias Colaborativas en Educación en Línea para la Enseñanza de la Investigación en Educación Especial. Bueno, vamos a dar un poquito de contexto. Esta planeación o este programa académico es el resultado del trabajo realizado durante el seminario de aprendizaje colaborativo que se efectuó por el grupo de investigación psicoeducativa del Chat UNAM, que es aparte de donde sale también este encuentro. El seminario se llevó a cabo del 24 de febrero de este año al 9 de junio. Y durante el mismo se fueron revisando y discutiendo temas relativos al aprendizaje colaborativo, desde los aspectos básicos de su conceptualización hasta propuestas muy puntuales y estrategias en escenarios de educación superior, tanto en modalidad presencial, en línea e híbridos. Lo que nos permitió pues un panorama de discusión bastante enriquecedor, dado que no era solamente ver estrategias de aprendizaje colaborativo, sino reflexionar un poco cómo en nuestro contexto particular, primero México, segundo la Universidad Nacional Autónoma de México, después el escenario de SUAYED Psicología, que es el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y el contexto en el cual pues se busca formar profesionales de la psicología. Entonces, en ese sentido, pues se fueron discutiendo, se fueron adecuando y sobre todo se fue reflexionando sobre el papel del aprendizaje colaborativo y el papel del docente para fomentarlo, dado que no solamente era hablar o discutir sobre la estructura de la estrategia, que eso era una parte muy importante, pero también nos permitía reflexionar sobre el papel mediador del docente, no solamente entre el contenido y el aprendizaje, sino también entre las relaciones docente-discente, entre los propios estudiantes, entre las relaciones de trabajo y las interacciones colaborativas. Y evidentemente, pues nos abrió un panorama bastante enriquecedor para repensar las estrategias colaborativas y darles una vertiente en un trabajo mediado por la tecnología. Bueno, el objetivo del seminario pues era diseñar un programa académico con énfasis en el aprendizaje colaborativo que por su estructura promueva la formación de estos estudiantes de psicología del sistema de universidad abierta y educación a distancia, por medio precisamente de la integración de estrategias de aprendizaje colaborativo. En mi caso, las planteé para el módulo Seminario de Investigación 1, Investigación en Poblaciones con Necesidades Educativas Especiales. Y bueno, este programa tiene por objetivo
pues, analizar la educación especial como un campo de investigación, tanto para la ampliación del conocimiento relativo a la educación especial y a las personas que se atienden a través de este campo, pero también identificar que la intervención o la acción es un proceso de investigación, es un proceso de indagación de las características, habilidades, destrezas, desempeños, escenarios, contextos de las personas que requieren servicios de educación especial y por ende el profesional de la psicología tiene que llevar a cabo un proceso de indagación objetivo, eh, precisamente que le permita recabar los elementos para poder tomar decisiones pertinentes en el seguimiento y tratamiento de una persona que requiere los servicios de educación especial, ¿no? Bueno, para esto se llevó a cabo una estructura de planeación, la cual iba a permitir o va a permitir un vínculo entre el trayecto formativo que se está planeando, incorporar e involucrar al estudiante, y también un mecanismo de comunicación que le permita al estudiante ubicar lo que está haciendo, en qué momento se encuentra de su proceso formativo y cuáles son los alcances de dicho proceso formativo, de tal manera que lo podamos involucrar y él mismo sepa la relevancia de las actividades y de las estrategias en las que va a estar involucrado. El formato, por llamarlo de algún modo, está organizado de la siguiente manera. Bueno, primero nos señala la unidad a la que pertenece, el aspecto curricular, el objetivo de la unidad, en donde, bueno, en cada unidad se le van a ir demarcando cuáles son los alcances, qué es lo que se espera y a partir de qué elementos va a estar involucrado en su evaluación. Más adelante les voy a mostrar que la planeación y las estrategias se dividieron en etapas, en fases y en momentos. En este caso podemos identificar que el alumno, digo, posiblemente las etapas es lo más presente que tiene que tener en este caso el docente, pero lo que sí el alumno tiene que tener muy presente es en qué fase de su momento formativo se encuentra. Entonces aquí se le señala la fase de caracterización de la población de intervención y se señala cuántas horas de trabajo de integración de equipos va a estar involucrado, ¿no? Un estimado. Se señala como algo pertinente los subtemas que se van a revisar durante la unidad y el aprendizaje que se espera del estudiante, o sea, cuáles son los alcances de lo que esperamos que el alumno pueda demostrar que domina. Y eso pues efectivamente nos permite un perfil intermedio, por llamarlo de algún modo, para que en las secuencias pues se busque evaluar precisamente dicho aprendizaje. También se señalan algunas habilidades que se espera que el estudiante vaya desarrollando. Y aquí este elemento es muy importante porque estas habilidades se vinculan con algunos aspectos de las estrategias colaborativas. O sea, son habilidades que no solamente están centradas en habilidades disciplinares, que son importantes, son el primer, digamos, objetivo, pero el segundo, que es muy transversal, tendrá que ver con habilidades que le permitan desempeñarse no solamente en un trabajo individual, sino habilidades de colaboración, de comunicación, de participación, de coevaluación, etcétera, etcétera. Ahorita las vamos a ver. Otro elemento de la estructura del programa es los momentos de la estrategia colaborativa, que es precisamente en donde se va a involucrar, en donde el papel mediador del docente se vuelve fundamental como un eje que guía el proceso de aprendizaje en colaboración, que se divide en 3 etapas. La primera sería la etapa preinstruccional, que es un poquito una introducción, un material, algún recurso y sobre todo la solicitud de revisión de documentos previos para las sesiones,
para que efectivamente el estudiante no vaya en cero a las sesiones, sino como una especie de aula invertida, en donde pues a las sesiones no se va a discutir sobre los temas, sino a trabajar, ¿no? A llevar a cabo precisamente esta conducción colaborativa. Después hay una etapa coinstruccional, que aquí lo que se espera es que ya entre los participantes se organicen con el apoyo del docente, en este caso nos denominamos tutores, que coadyuven precisamente a que de forma integral los alumnos se vayan organizando, pero ahorita vamos a ver esta parte coinstruccional, que se vayan organizando para la realización de las diferentes etapas. Y posteriormente hay una etapa postinstruccional que es directamente una ejecución. Es en donde se espera que ya los alumnos, una vez organizados, una vez distribuidos los roles que van a desempeñar del trabajo, se distribuyen para realizar y empezar a ejecutar. Después entrarían las propias estrategias de aprendizaje, que dentro de lo individual y lo colectivo, aquí lo vamos a dividir en 3 dimensiones. Lo individual, que sería el propio proceso del cual cada estudiante se vuelve responsable y que es guiado directamente a través del tutor. Después va a haber un momento o bueno, una dimensión grupal de equipo, en donde la colaboración se va a dar en grupos pequeños, en donde cada estudiante va a trabajar con diferentes estudios de caso, precisamente para empezar a elaborar estas estrategias de intervención, de evaluación y de intervención. Y ahorita las vamos a ver más adelante. Pero en este aspecto, la dimensión es media, por decirlo de algún modo, porque el diálogo, la coevaluación, la cooperación y la colaboración se va a dar en grupos pequeños. Y la tercera dimensión sería en la parte colectiva, en donde ya todos los que integramos el grupo vamos a participar e intercambiar, al menos en la dimensión del estudio de caso que nos corresponde. Ahorita explico bien esa parte. Por último, el mecanismo de evaluación, que sería un poco el producto entregado, algunas de sus características que después se detallan más adelante, y la ponderación. Y un último elemento, pues son los recursos y materiales de trabajo, tanto teóricos, bueno, documentales, como tecnológicos, que vamos a involucrar para el trabajo. Bueno, esto es más o menos un poquito la estructura de planeación que se comparte con los estudiantes para que ellos vayan guiándose, o sea, a partir de llamémosle, guión instruccional. Bueno, vamos a esquematizarlo un poquito más para que no sea solamente revisar esto. Digamos que esta sería la estructura general del programa. Está dividido en 5 etapas, que es el encuadre, la capacitación, la formación, la integración y la socialización. 3 fases que estas se derivan de los aspectos del currículum, o sea, de las fases formativas. En este caso, la primera fase, como lo vimos en la diapositiva anterior, es la caracterización de la población. O sea, el estudiante tiene que ser capaz de caracterizar a una población que requiere los servicios de educación especial, desde los aspectos etiológicos, los aspectos demográficos, las estrategias claras de intervención, el conocimiento actual, etcétera. La segunda fase es la identificación y evaluación. Por las características de la población, hay veces que ciertas sintomatologías en educación especial pueden corresponder a otras características o otras situaciones de la persona, y obviamente el proceso de identificación es muy importante porque eso irá guiando el proceso de intervención. Y obviamente al tener identificado, no es lo mismo tener, por ejemplo, un autismo en etapas tempranas que, por ejemplo, una hipoacusia, que estructuralmente son muy similares cuando se identifican en etapas prelocusivas, o sea, antes de que hablen. Entonces, la identificación es muy importante porque en función de la evaluación de la identificación, será la evaluación de otros elementos que se vuelven importantes.
Y la tercera fase sería, ya una vez evaluado el caso, con sus prerrogativas, se elabora un informe de resultados que nos va a permitir, por una parte, notificar a las personas que están vinculadas con esta personita, a que tomemos decisiones, a que nos sumemos como un equipo multidisciplinario para tomar decisiones e intervenir. Pero también es un informe que nos permite fundamentar una intervención, o sea, no solamente actuar por protocolo, sino fundamentar acciones que coadyuven a la situación de mejora de las personas que se encuentran en situación de educación especial. Bueno, digamos que estas fases son más bien de carácter curricular y esto se va a dividir, esta estructura, en dos grandes momentos. El momento de la evaluación formativa, que digamos que es este proceso colaborativo, y una evaluación integrativa, que no solamente va a buscar evaluar los aspectos del dominio y de las, llamemos, competencias del currículum, sino también integrar las habilidades colaborativas a partir de las cuales se involucraron en el seguimiento de los estudios de caso. Bueno, digamos que para simplificarlo, lo dividí en las 5 etapas. En la primera etapa va a estar dividida en las características del modo de trabajo y el segundo en las características del modo. Aquí lo vemos, en el encuadre tengo las características del módulo, que son sus objetivos, sus unidades, la modalidad de trabajo, que es en seminario, y los criterios de evaluación. Las estrategias del modo de trabajo pues se determinan y se practican un poco el cómo vamos a trabajar en las sesiones de Zoom, qué se espera del trabajo individual, qué se espera del trabajo colaborativo y qué se espera del trabajo por objetivos. La estrategia se denomina compartir ideas y expectativas y va a ser a través de recursos como el Padlet y el modelado de la interacción, de cómo queremos que trabajen en las sesiones de Zoom. En la parte de la capacitación, tenemos dos momentos que pertenecen a la fase 1 curricular, que es el modelado y la práctica. Obviamente, a partir de ciertas estrategias, se busca que el alumno vaya aprendiendo ciertos procesos disciplinares vinculados hacia la intervención en educación especial. Y bueno, ahí vamos a trabajar a partir del escape room. El escape room son juegos de escape, pero que se requiere forzosamente la participación de todos los integrantes para poder resolverlo. Digamos que ese es un modelado del trabajo colaborativo. Es un juego muy pequeño que no dura más de 25 minutos, a partir de los cuales se espera que los alumnos tengan un primer contacto con un trabajo colaborativo, resolutivo, por objetivos. A partir de ahí, pues se modelan los enfoques etiológicos, la caracterización del paciente y el establecimiento de hipótesis de trabajo. O sea, se espera que a partir del escape room se extrapolen las habilidades prácticas de comunicación, organización, pensamiento a largo plazo, adaptabilidad, autonomía y responsabilidad. Las estrategias colaborativas es la integración de equipos, la asignación de roles dentro de los equipos, los mecanismos de prevención de conflictos, porque sabemos que trabajar en equipo a veces es complicado, entonces se busca prever ciertos conflictos y estrategias para la solución de los conflictos. Es mejor prevenir que pues ya estar tratando de resolver problemas a mediados de semestre. La capacitación, en cuanto a la designación de roles, que es la parte más importante, va a estar dividido en dos momentos, en los roles de discusión y en los roles de decisión. En el primero se establecen los roles del moderador secretario, que es quien va como a gestionar la interacción de los participantes y tomar algunos apuntes relevantes. El creativo propietario, que es quien propone las ideas y va a tratar de fundamentarlas, no solamente defenderlas. El relacionista, que va a tratar precisamente de conducir la discusión para que pues no solamente se apruebe lo del creativo, sino que se pueda dialogar. Y el rol de evaluador, o sea, determinar los pros y los contras. En el rol de decisiones, pues va a haber un director, que es el que va a estar dirigiendo, el asignador de responsabilidades, que no es el mismo del director, precisamente para no ser juez y parte,
el negociador, pues, para prevenir y resolver los conflictos, y el postulador de alternativas. Perdón que me vaya rápido, pero se me va acabando el tiempo. En la siguiente etapa de formación, que corresponde a la fase 2, igual tenemos un modelado y una práctica. En el modelado tenemos la recolección de datos, las áreas de evaluación, tipos y criterios de evaluación y la interpretación. Esto se va a trabajar a partir de la estrategia de estudios de caso, que se recuperan las habilidades de la capacitación, y en la práctica, pues, se van a ver involucrados en actividades de observación, de entrevista, evaluación psicomotora, evaluación neurocognitiva, evaluación socioafectiva y evaluación de aptitudes académicas. Todo esto se va a llevar a cabo a partir de estrategias de juego de roles en la parte de observación y entrevista, discusión fundamentada y decisiones en consenso para la estructuración de los mecanismos de evaluación, y sobre todo para las estrategias de evaluación en educación especial. No siempre las pruebas objetivas son nuestro mejor referente, sí, siempre son uno de los grandes pilares, pero hay que tener evaluaciones alternativas, o sea, digamos, no estructuradas. Y para eso se va a usar la estrategia del pensar convergente y divergente, o sea, tratar de salirnos de la zona de confort. Ya para la fase de integración, bueno, para la etapa de integración que corresponde a la fase 2, para transicionar a la fase 3, de igual manera partimos de un modelado de una práctica, en donde en el modelado se revisa cómo se hace la integración de resultados, el análisis global de resultados, la respuesta a la hipótesis planteada en la fase 1 y el diseño de la intervención fundamentado en las evidencias de la fase anterior, de la etapa anterior. En la práctica se van a ver mediciones, clasificaciones, habilidades interpretativas, la atención a las dificultades, la identificación de áreas de oportunidad y sobre todo el reconocimiento del potencial de aprendizaje del paciente. Las estrategias va a ser a partir del seminario y del Jigsaw, que ahorita les explico qué es, porque es parte de la fase 3. La última etapa es la socialización, que corresponde a la fase 3, y la estrategia se llama Jigsaw, que es precisamente representarse como grupo de expertos, preparar recursos para exponer un informe, los recursos visuales, los recursos documentales y elementos que les permitan preparar la exposición de un informe. Aquí es de donde los equipos van a socializar a los otros equipos los alcances obtenidos, de tal manera que pues podamos ampliar el conocimiento. La modalidad va a ser seminario, va a ser presentación en otros equipos, retroalimentación entre pares, coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación a partir de una estrategia denominada coloquio, que es a partir de, se espera a finales del ciclo escolar, pues lo puedan exponer y socializar. Bueno, ya para finalizar, ¿qué se espera de este diseño? Bueno, el trabajo en casos por equipos colaborativos, el abordaje de mayor variedad de casos por grupo, o sea, no solamente revisar un estudio de caso por semestre, sino varios a partir de varios equipos, mecanismos y roles para el trabajo colaborativo, responsabilidad en la documentación para la información de otros, mayor involucramiento en el desarrollo y fundamentación de los casos, relevancia en los fundamentos para dictaminar el caso asignado y el de los demás en el coloquio, estrategias para la solución oportuna de conflictos y sobre todo una evaluación precisa del desempeño, dominio y la participación con otros. Pues bueno, pues por su atención, pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro Daniel, por su participación. Y bueno, rápidamente en 2 minutitos tengo algunos comentarios y algunas preguntas por aquí. Nos dicen que es muy interesante la aplicación colaborativa porque permite también crear vínculos entre el alumno. Otro comentario que trae preguntas nos dice, también me quedé pensando en la cuestión de los roles, incluso pues, hay algunas preguntas y justo nos dicen, ¿hay una definición de los roles? ¿Se les explicará a los estudiantes? ¿Y el número de estudiantes da para los roles? Esas serían las. Sí, generalmente los grupos se constituyen entre 25 y 30 alumnos por grupo.
Entonces, hasta nos van a sobrar alumnos. Los roles son rotativos, o sea, no se espera que un mismo alumno cumpla el mismo rol, sino que hagan el ejercicio precisamente en las etapas de modelado, en donde vayan haciendo estos pequeños ejercicios, en donde vayan practicando los roles. Lo importante es que todos dominen estas habilidades, porque al final del día en el campo profesional, pues es parte en donde nos involucramos, ¿no? A veces tenemos que tomar decisiones, a veces tenemos que analizarlas de otros, discutirlas, organizarlos y llegar a acuerdos. Entonces se espera un poquito transversalizar esta parte, por eso el primer juego, el de Escape Room, es muy valioso, porque ahí pues si no hay comunicación simplemente no se puede resolver nada de lo que se va a trabajar y pues se espera que se extrapole precisamente a las discusiones de toma de decisiones. Muy bien, en efecto, ¿verdad? Sí, este trabajo nos deja mucho para enriquecer nuestra práctica docente. Bueno, pues agradecemos mucho su participación, maestro. Sin duda alguna es un trabajo bastante enriquecedor y que a todos nos muestra otra forma también de aplicar el trabajo en colaboración. Agradecemos mucho su participación.